Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago. Estamos una vez más en este Zoom constitucional, donde hemos seguido las alternativas, el proceso, el desarrollo de este eh, proceso, ¿no es cierto?, de redacción de una nueva constitución. Les habla Lorenzo Miranda y me acompaña mi amigo y colega Miguel Ángel Araya. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan y nos ven, bien sea por nuestras señales audiovisuales y también siempre por Radio Sago en Puerto Montt, Osorno y todos sus bellísimos alrededores. Así es. Y bueno, en este día domingo tenemos como invitado al convencional constituyente Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, ex parlamentario. Estimado Fuad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sago. Un gusto saludar. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Miguel. Un gusto poder participar con usted en este programa. Además, ¿no es cierto?, una tierra que conozco mucho, que le tengo mucho cariño y un gusto poder intercambiar opiniones sobre este proceso tan importante para nuestro país. Estimado Fuad, para entrar al área chica, un grupo de expresidentes de la Democracia Cristiana presentó una carta al partido, ¿no es cierto?, solicitando que se deje en libertad de acción a los militantes del partido. Esto de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Tal vez si nos puedes contar un poquito las motivaciones, y me imagino que esas motivaciones están vinculadas, por cierto, con distintas opiniones que habrá dentro de la colectividad en relación con el resultado de este borrador de nueva constitución, que ya prácticamente está cerrado y los cambios, salvo que tú nos adelantes alguna sorpresa, debieran ser muy menores. Bueno, efectivamente, una carta que firmamos 8 expresidentes del partido, casi todos los expresidentes del partido, salvo Jorge Pizarro, me refiero a quienes resultamos electos por la militancia, no aquellos que asumieron en reemplazo por renuncia de presidente. Salvo Jorge Pizarro, todos los expresidentes del partido que seguimos militando en el mismo, lo que hemos pedido es que se decrete libertad de acción, porque antes habíamos pedido, y le habíamos hecho ver incluso en reuniones personales al presidente del partido, que esta decisión se pudiese tomar con mucha participación de la militancia. Si se iba a tomar una postura, que esto fuere en un plebiscito de la militancia, luego de un proceso de deliberación, de discusión, y que cada militante pueda votar y que, en definitiva, ese resultado sea vinculante para toda la institucionalidad partidaria. Se negó esa posibilidad. No, el presidente del partido y la mesa directiva rechazaron la opción de poder tener un plebiscito interno y lo que hicieron fue llamar a una Junta Nacional con muy poco tiempo de anticipación, sin un proceso de discusión, de diálogo, de debate, de deliberación, que nos va a llevar, en definitiva, a tomar una decisión, una Junta Nacional, que además tiene un problema de legitimidad. Varios de los órganos que componen esa Junta Nacional llevan mucho tiempo que están vencidos sus mandatos. Por ejemplo, el Consejo Nacional, que forma parte de la Junta, desde el año 2018 que está vencido su mandato. ¿Ah? Fue elegido el año 2016 por 2 años. ¿Ah? Y por lo tanto lleva 5 años de un mandato vencido. Y creo que eso entonces lo que va a generar es una profunda división del partido. ¿Por qué? Porque lo que resuelva esa Junta simplemente no se va a acatar. ¿Por qué? Porque no se va a reconocer una legitimidad. Entonces, ante eso, mejor lo que proponemos es que se dé libertad de acción y poner el foco en lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Es que queremos una nueva constitución. Yo creo que todos en el partido queremos una nueva constitución. Por algo, nuestro partido fue clave cuando yo era el presidente del partido para poder impulsar el acuerdo de la paz y la nueva constitución. La primera firma que está ahí en ese acuerdo es mi firma y resulta, ¿no es cierto?, que eso yo creo que representa toda la democracia cristiana. Queremos una nueva constitución, pero hay legítimas diferencias. Algunos creen que la propuesta que emana de la Convención Constitucional es adecuada para el país, otros legítimamente creen que no es adecuada para el país y que por lo tanto tenemos que tener la posibilidad de darnos una nueva alternativa que realmente sea una constitución que nos una, una constitución que de alguna forma sea lo que la mayoría de los chilenos esperan, pero una mayoría significativa, no una mayoría circunstancial como eventualmente podría ocurrir, porque todo indica que si gana el apruebo o el rechazo, va a ser por un margen muy estrecho, lo dice incluso el presidente Boric. Y eso consolida, a mi juicio, una división profunda y va a ser un factor de inestabilidad importante. Entonces, yo creo que
hay dos posturas que son muy legítimas y que debiera darse libertad dentro del partido, entonces, ya que nos hizo esta consulta a la militancia, para que cada uno tome su decisión en conciencia. Perfecto. Miguel Araya. Fuad, uno podría pensar que estas decisiones generalmente se toman para evitar pagar el costo de jugársela directamente por aprobar o rechazar. Al margen de eso, que me imagino que es algo difícil de responder, lo que hemos visto en este último tiempo es que este tipo de decisiones no logran ser capitalizadas. Vimos lo que hizo Renovación Nacional cuando dejó Libertad de Acción a su militancia para sus primarias, no lograron capitalizar absolutamente nada. ¿Te parece a ti, o qué te hace suponer que en este caso esta vía podría traducirse en un beneficio para la democracia cristiana? Yo no digo que sea un beneficio, lo que digo es que es un hecho de la realidad, ¿ya? Porque si tú tomas una posición, para que esa posición sea acatada, tiene que tener legitimidad. Y por eso que nosotros propusimos este plebiscito, porque eso es lo que le da legitimidad a la decisión. De lo contrario, cuando ya una vicepresidenta del partido, que además fue precandidata presidencial, dice que ella va a votar de determinada manera, hace un mes atrás, ¿ya? O menos de un mes atrás, 3 semanas atrás, nos dice que ella va a votar de determinada manera, antes de que el partido tome una posición institucional, bueno, entonces cada uno se va a sentir en esa libertad. ¿Te imaginas tú que la Junta Nacional del partido opta por la opción rechazo? ¿Se le va a imponer a la senadora Proboste estar por los rechazos? A mí me parece absurdo, ¿no es cierto? Y así como hay otros destacados militantes que han estudiado el texto constitucional y que han llegado a la conclusión de que lo mejor es rechazarlo, gente del mundo progresista dentro de la ADC, como Ricardo Ormazábal, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Lo va a obligar a que tenga que aprobar ese texto porque lo decidió un órgano como una Junta Nacional con estos problemas? Eso es el quiebre definitivo de la ADC. Más allá, digamos, de que capitalizar o no, yo tampoco comparto el tema de la relevancia o irrelevancia, porque creo que lo que realmente afecta la relevancia política del partido es cuando tenemos una directiva que lo único que hace es tratar de hacer mérito con los ex aliados para que de alguna manera, ¿no es cierto?, los consideren cuando no pierden oportunidad de pegarle un portazo. Yo creo que la DC no tiene que tomar una decisión en función, como fue patético, por ejemplo, la Carta de la Juventud, dice, mire, tenemos que estar por la prueba porque así nos acercamos a nuestros ex aliados. ¿Qué es eso, digamos? Cuando los ex aliados nos dejaron votados, nos habían dejado votados en las primarias, después, ¿no es cierto?, se fueron al gobierno, y quedó fuera la democracia cristiana. Entonces, yo diría, uno tiene que tomar una decisión de acuerdo a su convicción, de acuerdo a una discusión y un análisis interno profundo, que es lo que no ha ocurrido. Antes de que discuta cualquier órgano del partido, la vicepresidenta ya había tomado una posición. Entonces, eso es lo que nos lleva a la irrelevancia, eso es lo que hace que no se capitalicen las cosas porque se hacen de mala manera. Y ante esa realidad, creo que lo mejor es asumirla y no provocar además una fractura que, con la debilidad que tiene el partido, puede ser una fractura terminal. Pero además, porque yo creo que tenemos que tomar una decisión no con una barrera mental, que es la del plebiscito del 5 de octubre del 88, ni siquiera con la del plebiscito de entrada para el proceso constituyente del 25 de octubre del 2020, sino que tenemos que responder una pregunta. Se nos fue un momento la señal, pero ya va a estar... Perdón, esto es lo que nos va a dar tranquilidad, esto es lo que nos va a dar prosperidad. Estamos con algún problemita de señal. Estas cosas pasan también en radio, no nos había pasado en el programa, pero vamos a ver si se reengancha con un poquito mejor de señal. Está en este... Perdón, nos estamos preguntando si es que está a la izquierda o a la derecha, nos estamos preguntando si es que este es el escenario, digamos, de si nos gusta o no la Constitución actual. No, estamos preguntando sobre el texto que propone la Convención. Y tenemos que hacerlo mirando no los 40 años que pasaron desde la Constitución del 80, sino que mirando los próximos 40 años. Tenemos que hacerlo mirando hacia el futuro y no anclado los clivajes del pasado. Yo creo que ese es un grave error. Estimado Fuad, a partir de ese punto en que tú nos planteas, ¿no es cierto?, cómo se va o qué es lo que tú crees que debiera analizarse para tomar la decisión de septiembre, ¿cuáles sientes tú que son los nudos que enfrentan, ¿no es cierto?, los ciudadanos y cuestiones que tú sientes, ¿no es cierto?,
que podrían ser relevantes o determinantes para votar apruebo o rechazo y que ya no se van a corregir, porque al menos nosotros que estamos, digamos, siguiendo el proceso, no vemos que hayan grandes correcciones o modificaciones. ¿Mm? Yo creo que lo primero que quiero destacar de las cosas buenas que tiene este proceso, porque yo creo que independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, no se puede echar toda la basura. Yo creo que aquí si hay un Upa. Está con problemas de señal, parece. nuevo proceso, hay un cambio en la actual constitución de ciertos elementos que son positivos, que son avances significativos. ¿Cuáles? Uno, definición del Estado social y democrático de derecho, es decir, un Estado que ser garante de los derechos sociales y económicos y políticos, también de los derechos sociales y económicos. Segundo punto que creo que es fundamental es que nos ponemos a la vanguardia en materia de protección del medio ambiente. Yo creo que eso es muy importante, tener una constitución ecológica comprometida con el tema del medio ambiente. El impulso descentralizador que tiene, yo diría que más logrado los instrumentos. Yo no comparto este tema de pasar de la descentralización a la desintegración en autonomías regionales, comuna autónoma, región autónoma, autonomías territoriales, territorios especiales. Yo creo que eso es una desintegración del Estado, pero sí creo que el espíritu que está ahí de descentralización es positivo. También creo que es muy importante el tema de abordar la discusión de qué manera reconocemos y qué derechos colectivos le reconocemos a nuestros pueblos originarios. Y desde ese punto de vista hay cosas que yo comparto que están ahí, y como los escaños reservados, como incluso el concepto de plurinacionalidad, pero hay cosas que no comparto. Por ejemplo, la norma de restitución de tierra me parece que va a ser foco de un conflicto gigantesco. No comparto, ¿no es cierto?, tampoco el que tengamos un sistema, un pluralismo jurídico que se reconoce con sistemas jurídicos propios en plano de igualdad, ¿ya?, que en el fondo no tiene márgenes claros, y el legislador no le va a poder poner márgenes claros, porque al incorporar esta frase en planos de igualdad va a ser discutible que por ley, por ejemplo, pueda excluir las materias penales de estos sistemas jurídicos propios, va a ser discutible el tema de cómo se establece el derecho a opción, etcétera. Entonces creo yo que tenemos ahí una dificultad compleja. De la misma manera, creo que un problema o otra cosa positiva que tiene la democracia participativa, esta iniciativa popular de ley, refrescar un poco nuestra democracia con mayor participación ciudadana. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo esto positivo, especialmente los derechos sociales, puede quedar en letra muerta, porque no hay derechos sociales si no hay prosperidad, si no hay estabilidad y gobernabilidad democrática, y si no hay seguridad. Y yo creo que en esos tres aspectos flaquea la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque está la enorme cantidad de conceptos nuevos que se establecen, que no están definidos en la Constitución y que tendrá que definir posteriormente el legislador o la jurisprudencia, como los derechos de la naturaleza, precio justo, como bien común natural, etcétera, etcétera, ¿ya?, que va a ser un frenazo a la inversión por 8 o 10 años, y eso en un país que estamos con problemas económicos, que estamos con alto nivel de endeudamiento, que estamos con alta inflación y que estamos con una situación también de recesión económica. Bueno, es un problema para poder financiar los derechos sociales y que el Estado social sea una realidad. Pero además, ¿no es cierto?, afecta a la certeza y seguridad jurídica de que los jueces ya no solo van a tener que fallar de acuerdo al derecho, sino que van a tener que fallar de acuerdo a las perspectivas, la perspectiva de género, perspectiva intercultural, a la perspectiva interseccional, y por lo tanto no está claro hasta que no se empiece a desarrollar cómo se concretiza ese mandato de fallar por perspectiva, si los jueces van a tener que fallar de acuerdo a la ley o va a primar esta perspectiva. Lo mismo que se establece como fuente del derecho ya no solo los tratados internacionales, sino que los instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que son los instrumentos internacionales? Son meras declaraciones, son recomendaciones de Naciones Unidas donde el país no ha prestado su consentimiento y que se transforman por mandato constitucional en fuentes del derecho. Eso también va a generar una incertidumbre enorme respecto a cuál es el derecho vigente en nuestro país. Yo creo que tenemos un problema. Sin seguridad jurídica no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, y sin desarrollo no se pueden financiar los derechos sociales. Segundo, un sistema político que es un invento, es un experimento. En Camerún es uno de los pocos países del mundo en que hay un sistema como este, presidencialista fuerte, pero con un bicameralismo extremadamente asimétrico, con un multipartidismo extremo. Esto es como poner
un chasis de un auto, pero le ponemos un motor de una citroneta, ¿no es cierto? Y una caja de cambio de un camión. Yo creo que eso no te va a funcionar. Tenemos un sistema político que no tiene una coherencia lógica sistémica y que nos va a condenar a la crisis política permanente, como ocurre en la inmensa mayoría de los países de América Latina. Crisis de gobernabilidad permanente, donde los parlamentarios van a poder presentar iniciativas que roguen gasto directo al Estado, van a poder tramitarla en la comisión, aprobarla en la comisión, y luego va a tener 15 días el presidente para ver si la patrocina o no. Es decir, vamos a tener a un presidente sometido a un chantaje permanente de un grupo parlamentario que pueda tener un impulso populista, ¿no es cierto?, con iniciativas que roben gastos. Eso ya lo vivimos en el pasado y por algo se cambió. Creo que eso es un tremendo problema. Y finalmente, creo que flaqueamos el tema de la seguridad. O sea, claro, yo entiendo, porque lo que se buscaba dejar atrás una doctrina que también queríamos dejar atrás, la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno que tiene la Constitución del 80. Pero pasamos a una Constitución que es acomplejada en materia de seguridad, que la amarra las manos al Estado. Porque, por una parte, elimina el estado de excepción de emergencia. Elimina la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de control, por ejemplo, marítimo o de control de frontera. La Policía Marítima desaparece. ¿Quién va a controlar la pesca ilegal? ¿Quién va a controlar el narcotráfico, el tráfico de armas que puede ocurrir por el mar? 4.800 kilómetros de costa que van a hacerlo la PDI en una Zodiac, ya que no lo va a poder hacer la Armada. Es irrisorio, digamos. ¿Ah? Se saca Carabineros de la Constitución. No se nombra, se habla de las policías. Y claro, uno puede decir, bueno, ¿y qué importa eso? Sí importa, porque el día de mañana, por una ley de mayoría simple, va a poder eliminar a Carabineros y cambiarlo, por ejemplo, por una Guardia Civil. Entonces, creo que eso efectivamente afecta y debilita institucionalmente a Carabineros, que necesita modernizarse, pero fortalecerse para poder actuar, sobre todo cuando tenemos el tremendo riesgo de el crimen organizado en la macrozona sur, en la macrozona norte, pero también, ¿no es cierto?, en distintos lugares de nuestro territorio nacional, donde el narcotráfico y el crimen organizado están ganando la batalla. Tengo varias preguntas, pero Miguel Araya, porque si no nos vamos a atropellar aquí. Fuad, en la perspectiva que encontrar acogida en tu partido esta solicitud de libertad de acción, eso significaría que habría que, vista la declaración que tú haces de la necesidad de reformar o tener una nueva constitución, sería reformar la constitución del 80, desde que no tendríamos proyecto constitucional alternativo. No, lo que yo he dicho es que necesitamos una nueva constitución, y por eso que es tan valorable la propuesta de Jimena Rincón, Matías Walker, Iván Flores y Pedro Araya, porque te abre un camino para un nuevo proceso. Y en ese caso, la democracia cristiana, ¿con quién lo haría? ¿Cómo con quién lo haría? ¿Con qué grupos políticos haría ese nuevo proceso? Bueno, con porque todos. si... Hay que hacerlo con todos, porque imagínate, Miguel, imagínate que gana el rechazo. ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Boric? ¿El presidente Boric va a renunciar? No, pues el presidente Boric lo que tiene que hacer es conducir un camino para poder sacar adelante un nuevo proceso constituyente, tomando lo mejor y las cosas buenas del trabajo de la convención, tomando lo mejor, no sé, del proyecto Bachelet, y discutirlo y someterlo a plebiscito a la ciudadanía. Y obviamente claro, pero la propuesta Boric lo dijo cuando era diputado en la Comisión de Constitución. El rechazo no puede significar que las cosas se retrotraigan al estado anterior del plebiscito de entrada. Claro, pero la propuesta de la senadora Rincón apunta a bajar el quórum para modificar la actual constitución. Es decir, el camino tendría que ser modificar la constitución del 80. No, es bajar todos los quórums, porque incluso el quórum del capítulo de nueva constitución, ¿ya? Y por lo tanto, lo que establece es bajar los quórums para reformarla y con esos nuevos quórums modificar el capítulo 15 para poder darnos un nuevo proceso constituyente. Ya, y si lo que fue el progresismo de la exconcertación, más lo que hoy día es el Frente Amplio, no está en esa disposición, ¿significa que la democracia cristiana estaría dispuesta a hacer ese proceso con la derecha? Yo dudo que el progresismo ya no está en esa disposición y prefiera quedarse con la Constitución del 80. Sería un absurdo. Me parecería difícil de entender de que el progresismo no esté disponible a abrir un proceso que nos lleve a una Constitución inclusiva y que nos cohesione, y que prefiera quedarse con la Constitución del 80 tal como está. Ahora, ahí hay un espacio, Fuad y Miguel, que es el que se ha estado dando, porque precisamente quienes están más por el apruebo plantean esta dicotomía, este ceros y uno, ¿no es cierto? O sea, o todo o nada,
Y yo me pregunto qué va a pasar si es que se llega a dar la situación, hasta por ahora, digamos que parecía improbable, de que ganara el rechazo. ¿Vamos a seguir pensando que era así, ceros y uno, o vamos a decir, oye, muchachos, ahora sí que pongámonos de acuerdo entre todos? Es un escenario que va a ser complejo. Ahora, en lo que dice relación con algunas de las cuestiones que tú planteaste, y hiciste dos capítulos separados bastante claros, las cosas positivas y aquellas cosas que no son tan positivas. ¿No te parece, estimado Fuad, que la convención decidió en su conjunto un camino que le impone un peso a los ciudadanos de tener que elegir, tomar aquellas cosas que eran parte del núcleo central de la demanda del movimiento social del 18 de octubre, como el Estado social de derecho, mejor salud, mejor educación, cambios sustantivos, mayor igualdad, etcétera, pero a la vez, para poder decidir eso, tener que recoger, ¿no es cierto?, algunas de estas otras cosas como esta plurinacionalidad sin bordes claros en una serie de materias, etcétera. O sea, lo que te quiero preguntar es, en mi opinión, esto es precisamente el maximalismo. El maximalismo de esta constitución no es que tenga muchos artículos, sino que se tomó una decisión de incorporar una serie de materias, llegando incluso al dominio simplemente legal, digamos, de muchas de ellas, tú has mencionado algunas, y por lo tanto enredamos la aprobación del texto de nueva constitución. Si nos hubiéramos quedado solo con los grandes principios, hoy día el gallo que estaría cantando sería uno completamente distinto y probablemente estaríamos viendo encuestas donde el apruebo ganaría por paliza. Que tú tienes toda la razón, porque creo yo que había que renovar nuestro pacto político y social. Y creo que hay grandes consensos. El Estado social de derecho es un gran consenso, ¿eh? Y que debió el Estado. Y yo creo que también era un gran consenso el tema de la descentralización. Ahora, llevarlo a generar regiones autónomas, comunas autónomas, territorios indígenas autónomos y territorios especiales autónomos, creo que fue una exageración, digamos, porque eso afecta efectivamente la integridad del país, y un país pequeño como el nuestro, ya creo que se debilita geopolíticamente. Entonces, creo yo que lo que debíamos haber hecho era avanzado sobre lo que teníamos, gobiernos regionales, gobernadores regionales electos, darle más facultades, darle más atribuciones, pero no crear una forma de Estado nueva. Lo mismo, en mi juicio, ocurría en materia del Poder Judicial. Yo creo que era perfectamente necesario cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, por ejemplo, establecer algunos mecanismos de mayor control del ejercicio de la justicia, pero no terminar con el Poder Judicial y terminar con la jerarquía de la Corte Suprema respecto a los demás tribunales. Creo que en materia de sistema político era fundamental poder corregir los problemas que tiene nuestro sistema político, donde debíamos generar incentivo a la colaboración entre el gobierno y el ejecutivo, el gobierno y el Congreso, que hoy día no existen, y por lo tanto tenemos una negociación proyecto a proyecto que es una verdadera tortura china para cualquier gobierno, porque a diferencia de los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, en que se negocia un programa de gobierno inicialmente y una conformación del gobierno, y eso te da un marco de entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, esto hoy día aquí no ocurre en este sistema. Pero además, ¿no es cierto?, eliminando el Senado, disminuyendo la influencia de la región en el proceso legislativo, transformando el Senado en una Cámara de las Regiones con escuálidas materias de su conocimiento, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, del enorme catálogo de derechos fundamentales que tiene la nueva Constitución, solo 3 van a ser conocidos por la Cámara de las Regiones. Todos los demás pasan solo por la Cámara de Diputados. Eso debilita entonces la presencia de las regiones en el debate nacional. Por ejemplo, en materia de pensiones, va a ser un debate metropolitano. ¿Por qué? Porque en función del principio de la proporcionalidad, la Cámara, nuevo Congreso de los Diputados, va a estar mucho más concentrado en los grandes centros urbanos como Santiago, Concepción, Valparaíso, y el tema de pensiones entonces lo van a discutir los representantes de esas regiones más densamente pobladas, y regiones como la nuestra, ¿no es cierto?, van a quedar más bien al margen de ese debate. ¿Era necesario eso? ¿Ya? A lo mejor lo que había que hacer era transformar al Senado en una verdadera cámara revisora, nada más, con tiempos para la revisión, para darle mayor eficacia a la tramitación legislativa. Eso se podía haber corregido muy fácilmente, ¿no es cierto? Pero no inventar un sistema político como este que realmente no existe en ninguna parte del mundo, salvo en un par de países de África, entre ellos Camerún. Lo mismo ocurre en las distintas materias, donde creo yo que se quiso partir desde cero. Y yo creo que el país no necesitaba una refundación ni una revolución. Lo que el país demandaba era una evolución y una rectificación. ¿Qué significa evolucionar y rectificar? Corregir lo malo
y profundizar y afirmarnos las cosas buenas que tiene nuestro sistema y nuestro país, y no todo es malo. Y sobre eso, modernizar nuestras instituciones, modernizar nuestra democracia, asumir las nuevas temáticas, el tema de los pueblos originarios, el tema del feminismo, el tema del medio ambiente, que son temas que están ahí presentes, el tema de los animales, etcétera, pero incorporarlo a nuestro catálogo de derechos para poder tener una constitución mucho más de vanguardia. Eso creo que es lo que el país esperaba, y pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, pero no esto de terminar con toda nuestra tradición constitucional e imponer una mirada parcial, que hoy día, en lugar de tener, por ejemplo, una constitución con un amplio respaldo, la constitución española, después de un proceso también traumático, se aprobó con un 90%. Y eso ha sido factor de estabilidad, de prosperidad, de desarrollo, de gobernabilidad. Y por cierto, de pasar de un país pobre de Europa a un país desarrollado y a un país, ¿no es cierto?, además, con un estado de bienestar. Bueno, ¿por qué? Porque la Constitución da cuenta de un pacto social. Y una Constitución que es aprobada con el 1 o 2% de diferencia, o el 3 o el 5% incluso, es una Constitución que no cumple esas características. Por lo tanto, yo creo que el gran problema, el gran fracaso, es que esta propuesta no es capaz de concitar un apoyo lo suficientemente amplio y mayoritario que le dé la fuerza, la legitimidad, que sea factor de estabilidad hacia el futuro. Nos quedan 4 minutos, Fuad, es que lo podemos aprovechar y abusando del tiempo que nos había otorgado, estimado Fuad. Miguel. Yo comprendo ese punto. No lo comparto, pero lo comprendo. Es decir, efectivamente pudo haber existido en algunas personas esta idea de que de la casa de todo, que resume lo que tú expresabas. La pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes que te hacen suponer que de ganar el rechazo y iniciarse un nuevo proceso constituyente, bien sea reformando la Constitución del 80, convocando una nueva asamblea, como sea, qué nos hace pensar qué elementos tenemos para convencer a la ciudadanía de que ese nuevo proceso no arrojaría idéntico resultado? No, yo creo que este proceso constituyente también da cuenta de un momento bien particular y de reglas bien particulares. Mira, aquí fue un momento de mucha rabia, de mucha desilusión, donde mucha gente fue a votar sin ni siquiera saber quién eran los independientes de la lista, y votó simplemente porque eran independientes, como si eso fuese una garantía de algo. Y claro, y uno se da cuenta que después de las elecciones parlamentarias siguientes, resultados distintos, y en menos de un año de diferencia, ¿no es cierto?, entre la elección de convencionales y la elección parlamentaria, el resultado es radicalmente distinto. Y yo creo que eso da cuenta de que la propia ciudadanía, y cuando uno ve todas las encuestas, siente que el trabajo que hizo la convención es un trabajo que terminó desilusionándonos. Había mucha esperanza en este proceso y hoy día la opinión es bastante crítica. Entonces, yo creo que un proceso como el que viene va a tener una ciudadanía que va a tener una visión también, creo yo, un poquito más templada, digamos, ya no desde la rabia, sino que más templada, que es lo que yo creo que ha ido ocurriendo. Si tú te das cuenta, hoy día la ciudadanía se ha ido posicionando más hacia el centro, la ciudadanía busca y valora mucho más los acuerdos, y creo que eso debiera haberse reflejado en un nuevo proceso. Pero yo insisto, cualquier nuevo proceso no puede partir desde cero, ¿ya? Si se abre un nuevo proceso, tiene que poner como punto de partida dos propuestas que a mi juicio tienen una virtud, la virtud de la legitimidad de la participación. Una, la de la convención, con sus aciertos y con sus errores. Y otra, la de que presentó la presidenta Bachelet, porque en el proceso de la presidenta Bachelet participaron cerca de 400.000 personas, pues, en encuentros autoconvocados, en los cabildos. Yo te quiero decir que tuvo mucho más participación directa la ciudadanía en ese proceso que en el de la convención. Y por lo tanto tenemos dos proyectos que son fruto de momentos distintos, pero de procesos participativos. Y esos dos debiesen ser los insumos, no partir de una hoja en blanco esta vez, sino que partir de estos dos insumos para poder proponerle una alternativa distinta a nueva constitución al país. Y yo no tengo ninguna duda de que va a ser una propuesta que nos va a permitir no solo tener un Estado social,
sino que un Estado social, democrático, de derecho. Y yo creo que esta propuesta avanza en materia de Estado social, pero nos debilita en materia de Estado de Derecho y nos debilita en materia de democracia. ¿Ah? Y yo creo que sin democracia y sin Estado de Derecho, el Estado social es una ilusión. Y si no Estimado tienes convencional, ninguna, perdón, y si no tienes ninguna duda que ese es el camino correcto, ¿por qué no llamar derechamente a votar rechazo? Porque creo que es muy importante que la derecha también pase la prueba de la blancura, pues mientras no ponga los votos donde pone las palabras, yo por lo menos dudo de que efectivamente si gana el rechazo ellos tengan los votos para eso, y por eso que para mí es muy importante que ojalá voten este proyecto y ver dónde pone los votos la derecha y si es que es coherente. Así como me hubiese gustado que si realmente hubiésemos establecido un mecanismo viable de mejora, el aprobar para reformar era una alternativa, pero resulta que se pusieron tantas materias blindadas, protegidas, que no va a ser posible modificar sin plebiscito o referéndum o 2/3 y consulta indígena, donde todo lo importante como sistema político, forma de Estado, derechos fundamentales, ya, poder legislativo, medio ambiente, incluso hasta las normas transitorias están protegidas, que lo que hicieron fue bloquear el camino del aprobar para reformar, que yo creo que hubiese sido una excelente alternativa, pero se transformó en un camino imposible. Se transformó en lo mismo que voy y vuelvo, mañana te lo devuelvo, aprobar para reformar. No quiero dar más ejemplos de eso. Se transformó en un camino imposible. Y la verdad es que entonces hay que esperar. Por eso que creo que no solo hay que leer el texto, hay que esperar el contexto político para tener mayor claridad sobre cuál es la opción que yo voy a tomar definitivamente. estimado convencional Fuad Chaín, agradecidísimo aquí en Radio Sago. Nuestros auditores de Osorno y Puerto Montt también agradecen esta franca y llana conversación, y esperamos encontrarnos en algún minuto después del 4 de julio y antes del 4 de septiembre. Ojalá, pues encantado, que estén muy bien. Muchos saludos. Un abrazo grande. Nosotros Gracias, vamos a Fuad. una pausa. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Chao, chao, nos vemos. Estamos de regreso aquí en Radio Sago, en Osorno, en Puerto Montt, conversando en este Zoom constitucional. Acabamos de tener una interesantísima y entretenida y ágil, sobre todo, conversación con el convencional Fuad Chaín. ¿Tus impresiones, Miguel, de lo que plantea el convencional? Bueno, yo creo que esta tesis de la tercera vía está destinada al fracaso. Eso no va a funcionar. No debemos olvidar que el proyecto constituyente fue la forma a través de la cual se canalizó la profunda crisis política que enfrenta el país y que lo viene enfrentando hace muchos años. Yo no veo que sea posible arribar al puerto que esta tercera vía opone. La sociedad chilena es una sociedad que está tremendamente fracturada por mil razones que ya hemos tratado acá latamente. Y de lo que se trata es de seguir avanzando. Desde mi punto de vista, lo ha avanzado bastante. El texto que se va a proponer es un texto que evidentemente tendrá que ser fruto o más bien objeto de modificaciones en el futuro, y creo yo que ese es el camino institucional más rápido para salir de esto. Prolongar el periodo constituyente al infinito no me parece que vaya a producir precisamente lo que se promete buscar, que es estabilidad, paz social, de manera tal de construir las condiciones necesarias para un armonioso y libre desenvolvimiento del país. Sí, yo creo que hay una cosa en la que no aciertas, y es Difícil. y es suponer que el proceso constituyente se termina con la aprobación de este texto, ¿ya? O que se prolongaría con el rechazo de este texto propuesto. Cualquiera sea el resultado, el proceso constituyente va a continuar, y va a continuar por un largo periodo de tiempo. O sea, hagámonos la idea de al menos 10 años de modificaciones a esta Constitución, de discusión sobre los textos legales que hay que dictar para implementar. Entonces,
suponer que aprobándose vamos a superar, ¿no es cierto?, la colina y vamos a poder ver los prados verdes y floridos al otro lado, es un error. Aprobado el texto, el baile sigue, y probablemente con mucha intensidad, sobre todo en el Congreso, donde tenemos un Senado que bloquea las decisiones o que podría bloquearlas. Habrá que ver cuáles son las negociaciones que allí se plantean para lograr que esto vaya avanzando. Probablemente va a ser algo del tipo, mira, yo te apruebo tu proyecto de Estado regional siempre que repongas tal otra cosa en el texto constitucional o que elimines esta otra. Entonces, desde esa perspectiva, yo no comparto para nada contigo que este sea el camino más rápido para. El camino es exactamente el mismo. Tendremos más o menos oleaje Claro, según sea el claro, resultado. eso yo lo comprendo, pero esto es como el ciclismo, tienes que tener necesariamente metas volantes. Es decir, hay que ir quemando etapas, necesitas un texto. ¿M? Y un texto que concite la mayor aprobación política posible, porque la política es el arte de lo posible, no es otra cosa. Entonces eso que vamos a hacer todos juntos como hermanos y abrazándonos, eso ya no pasó y no hay ninguna señal que nos permita siquiera esperanzadoramente creer que eso podría ocurrir. Eso no está. Entonces, es necesario avanzar, tener metas volantes, es decir, cerrando etapas, y tener un texto de mayoría es cerrar una etapa. Y eso nos abre el camino a luego seguir perfeccionándolo. ¿Por qué? Porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué es más fácil? ¿Legitimizar o darle legitimidad a la Constitución del 80 o darle legitimidad al proyecto constitucional actual? Esa es la pregunta. Es que esa no es la pregunta. Tratar de darle legitimidad a la Constitución del 80 es una película que ya la vimos y fracasó. Pero Ricardo Lagos fracasó en eso. Por lo tanto, resulta mucho más fácil, mucho más rápido, darle mayor legitimidad en este proceso constituyente, que yo sí coincido contigo, en que se va a seguir desarrollando bajo la aprobación de este nuevo texto, que desde ya va a descomprimir la situación política que tenemos. Pese a lo que muchos puedan pensar, desde mi punto de vista, el estallido social todavía está allí afuera. Y esa es una olla a presión que hay que desactivar. Yo creo, mira, dos cosas. La primera, hay que quitarle los miedos a la gente del estallido social como fenómeno de violencia. Yo creo que ya pasó. Las razones No, de el fondo. estallido social, el estallido, perdóname, el estallido Miguel, social Miguel, el estallido social no es violencia. ¿Ah? El estallido social significó enormes mayorías de personas en las calles que no tienen nada que ver con un grupo de enajenados tirando piedras. ¿Ah? Incendiando iglesias, incendiando locales comerciales. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. El estallido social es todo eso. Eso es considerar que el fútbol son las barras bravas. Eso no es así. No, perdón, del fútbol también forman parte las barras bravas, lamentablemente. Y al menos en Chile y en América Latina, con una desgraciada realidad. En Europa, con una realidad distinta, compleja también, pero muy distinta. Entonces, no podemos desentender los hechos de gravísima violencia que ocurrieron en el estallido social de ese fenómeno. Dicho eso, por supuesto que no se puede desentender, pero no se puede llevar a la teoría reduccionista que el estallido social fue un fenómeno de violencia. No he dicho eso. El estallido social fue mucho más que eso. No, pero totalmente, no he dicho eso, eso lo dices tú. Yo lo que digo es, hay que quitarle los temores a la gente en cuanto a los hechos de violencia del estallido social. Eso lo más probable es que no van a volver, la violencia la tenemos hoy día radicada en otras situaciones. Lo que sí va a pasar es que la sociedad tiene que resolver esa tensión, ¿no es cierto?, expresada en este fenómeno del estallido social, pero no hay que tener temor a esa circunstancia. Ahora, dicho eso, hay otra cuestión que a mí me parece que también no ayuda a dilucidar si efectivamente este camino que tú señalas, que sería el más rápido y que nos permite ir quemando etapas, sería el correcto. Porque la pregunta es, ¿cuál es la mayoría posible, ¿no es cierto?, que nos va a efectivamente permitir que esto se encauce? ¿El 51%? ¿Eso es una mayoría posible? Yo la verdad creo que, y lo he dicho aquí, y lo reconoceré así, si al menos alcanzamos los 4/7, que es el 57%, que es la mínima
mayoría, ¿no es cierto?, o quórum supramayoritario, bueno, tendremos que decir, ¿sabes qué? Aquí hay una mayoría sustantiva que desde el punto de vista lógico está apoyando este texto. Avancemos por aquí. Pero si nos quedamos en el 50, 51, 52%, no van a ser los números los que van a decir que el proceso no va a avanzar, sino que va a ser la realidad la que te va a dictar eso, porque va a haber un 48% que no estuvo de acuerdo con el texto y que va a empujar cambios. Ahora, y para a ver si avanzamos levemente. Es que Durante esta semana, no entendí muy bien ese punto. ¿Eso a dónde nos conduce? ¿A que si, por ejemplo, fuera un 53%, el triunfo no vale? la tensión va a ser mucho más profunda. Nada más, el triunfo vale igual. Sí, aquí con el 50 más Claro, 1, con el 50 más 1, ganó un sector, listo. Esa historia se acabó, pero la tensión es mucho más fuerte. Cuando tú tienes una mayoría sustantiva apoyando ese cambio, la tensión es menor y las fuerzas políticas se alinean con ese espíritu de cambio expresado. El mejor ejemplo es el plebiscito del 25 de octubre, con una mayoría amplísima donde distintos sectores comienzan a cambiar su discurso y comienzan a alinearse con este proceso. Cuestión pero distinta no, será la que veamos ahora, y la realidad nos lo va a decir, si esto no depende ni de ti ni de mí. claro, porque no hay que dejar de considerar que frente a un triunfo de la opción apruebo, eso va a obligar necesariamente a los sectores del rechazo a iniciar un honesto y constructivo proceso de diálogo. No necesariamente, pues, Miguel, porque ¿Mm? si el triunfo es muy débil, si es una victoria pírrica, ¿no es cierto?, con más muertos que los que se hubiera querido, usando el término muerto en términos políticos, ¿no es cierto?, de derrota política, eh, yo no estoy invitado, mi primera intención no es responder a quienes aprobaron, será responder a quienes rechazaron. Y si es una minoría importante, un 48, un 49%, entonces los cambios que yo voy a empujar no van a ser los mismos que tú vas a querer empujar. Yo voy a querer Claro, empujar cambios claro, para porque corregir ese instrumento. y abriría el espacio una vez y para siempre para contar efectivamente con una derecha liberal, por ejemplo, que no la hemos visto porque la promesa de ocupar ese espacio político ha terminado siempre incumplida. Lo vimos, por ejemplo, con Totalmente, Evópoli. totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, Entonces, pero la lógica de trinchera que tú señalas, de los que resulten derrotados en la eventualidad de que pierda el rechazo, va a afectar o va a seducir simplemente a la extrema, porque si es que realmente existe la derecha social, va a tener que buscar en esta nueva realidad institucional un espacio para conquistar las voluntades populares. Miguel, pero no, yo creo que no es necesario hacer tanta ficción respecto de las realidades que sí conocemos. E incluso concediendo que la aprobación del texto fuese muy mayoritaria, 57%, ¿ya? Que eso yo lo voy a llamar muy mayoritario, eh, el 50-50 que tienes en el Senado va a seguir existiendo. Entonces, no queramos torcerle la nariz a la realidad. Un triunfo estrecho de cualquiera de las dos alternativas va a significar una mayor tensión. Un triunfo amplio de cualquiera de las dos alternativas, de la prueba eventualmente, va a significar una menor tensión y una mayor alineación, ¿no es cierto?, de las fuerzas políticas con la ciudadanía, con los intereses de la comunidad. Yo comparto eso. Pero pareciera ser, por lo que dicen las encuestas, y todas, no algunas, esto va a ser una llegada bastante estrecha. Hay una incógnita, ¿no es cierto?, respecto de las personas que no votan normalmente y que ahora están obligadas a votar, y vamos a ver si van a votar o no. Es que todas las Eh, llegadas han sido estrechas, pues piensa tú lo mismo que ocurrió en el año 1988. La llegada fue también bastante estrecha. pero yo no creo que sean comparables los sucesos, Miguel. Creo que son momentos históricos completamente distintos. Pero las Eh, votaciones son bastante homologables, curiosamente. Pareciera ser, sobre todo desde la perspectiva de quienes están por el apruebo, que quieren plantearlo estrictamente de esa manera. O la constitución de Pinochet, ¿ah?, o la nueva constitución. Y yo comparto más lo que plantea el convencional Chaín. Es decir, oye, quiero ver cuáles son las verdaderas voluntades que hay en el mundo de la derecha para producir los cambios y no que simplemente
me vayan a obligar o me vayan a invitar a participar de un rechazo para después atrincherarse y querer mantener vivo lo que está muerto o revivir lo que está muerto, que es la Constitución del 80. Claro, pero para conducir los procesos políticos se requiere tomar partido y liderarlo, no esperar a ver qué hacen los demás. Depende cuál sea el momento que tú elijas para salir a la cancha y liderar, ojo con eso. Ahora, en la misma línea de idea, hay un tema que se ha estado planteando y que ha generado algún debate en las redes sociales y que tiene que ver con las verdades y las mentiras, ¿ah? Totales o parciales, absolutas o relativas, y que fundamentalmente versan sobre el abuso por parte de quienes están por el rechazo de ciertas líneas argumentales que son o débiles o exageradas, y por otro lado, el abuso también de quienes están por el apruebo para acusar que cualquier crítica al texto constitucional es una mentira. Ejemplo de ello, una convencional, ¿no es cierto?, que al referirse a la eliminación del estado de excepción constitucional de emergencia, dice, bueno, pero si lo que antes podíamos cubrir con el estado de excepción de emergencia, ahora lo podemos cubrir con el estado de catástrofe. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces pareciera ser que sí hay algún fundamento, ¿no es cierto?, al plantear que fue una mala idea eliminar el estado de excepción de emergencia, porque si debo, para responder, contenerlo dentro de otro de los estados de excepción constitucional, entonces había una lógica en la eliminación. ¿A dónde voy? Estamos en una discusión, en este minuto, poco franca, porque es una discusión electoral fundamentalmente y estratégica. Entonces se plantean los temas como si las cuestiones fueran absolutas. Otro ejemplo que también apareció durante esta semana, la idea, ¿no es cierto?, de que las manifestaciones públicas o las manifestaciones o la reunión, el derecho de reunión, puede ser ejercido en espacios privados, cuestión que agregó en el texto constitucional este borrador de nueva constitución y que antes no existía. Yo soy de los que cree que es una referencia innecesaria, porque basta con decir que todas las personas tienen el derecho a reunirse. Hay otros que creen que sí era necesaria. La verdad es que podemos encontrar argumentos en favor y en contra, y no significa que aquellos que están a favor sean enteramente errados y aquellos que están en contra sean enteramente correctos. ¿Qué percepción tienes tú de este momento de debate público, Miguel, en torno al texto constitucional? O sea, de todo hay en la línea del señor. Así es, pero tenemos constitucionalistas bastante payasos en los dos extremos, que nada ayuda. Por un lado tenemos una señora hablando a garabato limpio durante la semana, ¿no es verdad? O el caso que tú señalas, yo creo que eso es irrelevante. Sí creo que hay ese tipo de personajes son irrelevantes, eso no creo. Sí hay un abuso de la noticia falsa, eso es cierto, es una estrategia que está definida, clara, en ejecución por un sector importante del rechazo. Si esa estrategia va a ser útil, no lo sé. Tiendo a creer que no. Ya pasa a ser para la risa, las cuestiones que dice el Cast, etcétera, desde que presenció el video del enfrentamiento que habría precedido al homicidio del comunero Catrillanca. Ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones falsas y así varios más. Lo importante es mirar la opinión como cuerpo de la constituyente y, por supuesto, a sus convencionales más destacados. Estoy pensando, por ejemplo, en Agustín Esquella, etcétera, que son voces moderadas del liberalismo, por ejemplo, que dan su completa anuencia al actual texto. Yo creo que por ahí va la cosa. Siempre las apreciaciones tienen que ser moderadas y ponderadas. Con estos personajes medio circenses de la constituyente, la verdad a mí no me parecen para nada relevantes. Sí, pero yo no creo que sean los personajes circenses, ¿eh? Yo creo que las miradas son críticas de distintos sectores. Y claro, tú dices, mira, hay una campaña, ¿no es cierto?, de noticias falsas, pero también es cierto que hay una serie de argumentos que no son falsos, que son plausibles,
y que también son tildados de falso. Entonces, pareciera ser que en los dos sectores, ¿no es cierto? Y no me estoy refiriendo a la convencional a la que tú hacías alusión, ni a ninguno en particular, sino que en general a los sectores, pareciera ser que los dos sectores abusan de esta idea de, ¿no es cierto?, de que todo es posible de desvirtuar, el texto es perfecto o es impecable o es suficientemente bueno o al menos no tiene ningún problema grave, cuestión que en mi opinión no es cierta, y una cosa distinta será si en la calibración, ¿no es cierto?, de las cosas positivas y las cosas negativas, yo me inclino por el apruebo o me inclino por el rechazo. Pero esto de sostener que el texto está, mira, no te preocupes, el texto no tiene ningún problema, estamos al otro lado con este texto, y desconocer las críticas que se hacen diciendo son falsas y está mintiendo, es lo que relevo, digamos, como punto. Y a la inversa también, ¿no es cierto? Esto de decir, mire, el texto es un desastre de principio a fin, es algo que tampoco es real. Claro, porque tiene que ver un poco con lo que a mí no me cabe ninguna duda que cualquiera sea el escenario, este o los que se han imaginado ingeniosamente respecto a esto denominada tercera vía, nos van a conducir exactamente a lo mismo. La sociedad chilena está fracturada y el punto es cómo somos capaces de generar un nuevo punto de inicio a través del cual logremos resolver esa fractura. Y desde mi punto de vista, por las razones que ya latamente he explicado, ese nuevo punto de inicio mejor, real, existente, es el actual proyecto. ¿Por qué? Porque nos entrega Estado Social y Democrático de Derecho, porque nos entrega regionalización y porque nos entrega un nuevo sistema de participación política. Ninguno de los tres ejes angulares que han sido logrados ser resueltos por la actual Constitución. Es más rápido y más fácil corregir los defectos que yo mismo veo en el actual texto que se propone que tratar de cambiar la Constitución del 80, considerando además, y lo digo con toda franqueza, que esa posibilidad se abrió en la derecha simplemente cuando se vio acorralada. Nunca antes quiso, de una manera honesta y leal, discutir la eventualidad o la necesariedad de un cambio democrático. Es cosa de recordar lo que declaró el ex ministro Chadwick en el foro empresarial a las pocas semanas de asumido el segundo gobierno de Piñera. Nos lo recordaste la semana pasada, Miguel. Y esa es una cuestión que recorría a la élite completa. Yo tampoco olvido cuando en aquel tiempo el senador Escalona señalaba que pensar en un cambio constitucional que estaba siendo promovido por Michelle Bachelet, de su propio partido, era fumar opio. Mira, esa era la falta de visión que tenía la clase política, que es precisamente aquella que está llamada a ser visionaria, anticipar los problemas y resolverlos. Sin duda, sin embargo, yo, a diferencia tuya, creo que el mejor punto de inicio no es precisamente este texto, porque compartiendo, ¿no es cierto?, que hay un cambio que es necesario y que es parte, insisto, de la demanda profunda de la sociedad chilena, que es el cambio y dejar atrás el Estado subsidiario para pasar a un Estado social y democrático de derecho. Para lograr eso, los costos son tan altos en materia de sistema político, en materia de participación democrática, en materia incluso de seguridad, como lo mencionó recién el convencional Chaín, son tan altos los costos que no vale la pena pagar ese precio. Entonces, es mucho mejor tomar parte de este proceso, tomar parte de otras iniciativas, dejar atrás la Constitución del 80, porque a mí esta historia de que lo que vamos a hacer es reformar la Constitución del 80, para mí eso está fuera de discusión. Aquí es necesario, es un mandato democrático legítimo el que Chile se dé una nueva Constitución. Pero el punto de partida no es este, porque tiene muchos problemas. Tiene un gran beneficio, pero el costo y el precio que tengo que pagar es muy alto. Y eso sin dejar de lado otra cuestión que la hemos mencionado ya, la mencionó nuestro invitado recién y la voy a mencionar yo nuevamente, y es que la vía de reparación elegida para reparar, bien digo, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, la deuda con los pueblos originarios, que es por la vía prioritaria de restitución de tierras mediante expropiación, va a ser fuente de conflicto por muchos años. Entonces,
no se arregla una señalas eso a propósito de la fake news, porque en ninguna parte se está diciendo que sea necesariamente en base a la expropiación. Eso no lo dice. Lo que dice la norma constitucional es que lo que se va a hacer es que hay un plazo, entiendo que de 12 meses o 24 meses, para convocar una comisión que va a entregar las propuestas de solución, con las condiciones que ya hemos discutido en este programa. No, Miguel, aquí hay que ser súper preciso. Hay una norma constitucional, Miguel. Lo que sí dice... Perdona, es que me interrumpiste y hay que ser súper preciso. Hay una norma constitucional que señala expresamente que la política principal, preferente de reparación a los pueblos originarios será mediante restitución de tierras. Exacto. Y la declara, en ninguna parte la dice declara, Miguel, que va a ser exclusivamente a través de expropiación. Pero por supuesto que sí, la declara. ¿Dónde? En el mismo artículo, lo declara de interés nacional. Sí, por supuesto. Pero por favor, tendríamos que hacer una pequeña pausa para poder encontrarlo. Pero lo leemos. La declara de interés nacional. La declara de interés nacional. Y eso efectivamente va a causar un gran conflicto. Si el Estado va a expropiar todas las tierras o va a expropiar el 50%. Volvemos a lo mismo. En ninguna parte dice eso. Sí, perdón, Miguel, la declara de interés nacional. Mira. ¿Hagamos una pausa? Hagamos una pausa. Bien, ya tenemos el texto. Esto es el artículo, el número 257, artículo 21. Y el artículo completo señala lo siguiente: derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Lo que se está diciendo en esa última frase es precisamente lo que yo he señalado. Es decir, que mecanismo... esa es la interpretación que tú tienes. Tú estás diciendo, Miguel, que lo va a hacer a través de expropiación. Habrá que verlo. No, pero Miguel, ¿cuál es la definición de expropiación? ¿Cuándo yo expropio? Cuando es una cuestión o una materia de interés general y de utilidad pública. Esa es la razón para expropiar. Aquí no se dice expropiar, pero esto está absolutamente claro. Hay una sola cosa que yo concedo y es la siguiente: no todas las tierras van a ser expropiadas. Si alguien quiere vender, podrá llegar a un acuerdo de vender, eso no hay ningún problema, pero se está diciendo aquí que existe la posibilidad de expropiar tierra. Esto, en mi opinión, es grave y genera... Eso podría decirlo o no decirlo, porque la posibilidad de expropiar ha estado siempre. Bueno, siempre. Es que el error, Miguel, el error de esta Constitución, el error de base, en el alma de esta Constitución, es ser una Constitución maximalista que baja hasta el dominio legal. Esta política pública, esto es una política pública definida a nivel constitucional. Esto es un error gigante. O sea, por favor. Ya, pero zanjado sea el hecho que no habla de expropiación directa en ninguna parte, efectivamente es una cuestión de interés general que la solución al conflicto mapuche, y el que no lo quiera ver no entiende nada, pasa por la restitución de tierras. Ese es el quid del asunto. Claro, pero no hay otra alternativa. La lógica, no hay otra alternativa. La lógica que yo mencionaba aquí en varias oportunidades, y de un ejemplo de un país donde esto se resolvió, como es Nueva Zelanda, es que las tierras que están en manos de privados no son susceptibles de restitución forzosa. Siempre los particulares pueden negociar. Acabamos de ver el ejemplo de Canadá. Eso ya lo vimos que no está dicho. Eso no está dicho en la Constitución. Eso es una interpretación. No, bueno. La tuya es una interpretación. Sí, por supuesto, y una interpretación perfectamente legítima y válida, porque define exactamente las razones que tiene el Estado para expropiar. Cuando haya una razón de interés general y de utilidad pública, se puede expropiar. Bueno, aquí está dicho así. Y tendrá que hacerse mediante una ley, con las mayorías parlamentarias necesarias, etcétera. Es decir, no estamos frente a nada. Estamos frente a una situación constitucionalmente reconocida y declarada de interés público, de interés general y de utilidad pública. Y es una herramienta eficaz para construir una institucionalidad que nos permita resolver de una buena vez el conflicto con los pueblos originarios. No, ¿cómo va a ser posible que tengamos que erradicar a chilenos
propietarios de tierra para restituirla. Esa regla de paz social, donde no puedo restituir tierra, compenso. Esto es lo que acaba de hacer Canadá, se hizo mucho aspaviento. Y que lo puede hacer perfectamente la ley y en donde todos somos chilenos. Ojo. Ciudadanos chilenos, sí. Y somos todos Hemos chilenos. Conversado, somos ciudadanos chilenos, todos. Las nacionalidades son distintas. Esa es una cosa anglicista que tú quieres traer a nuestro sistema jurídico de base romana. No tiene nada que ver el concepto del citizen. Lo introdujo con el nuestro. La Constitución. Oye, se nos fue el tiempo, querido Miguel. Le pedimos disculpas a nuestros auditores, téngannos paciencia y nos encontramos la próxima semana en otro Zoom constitucional. Seguiremos discutiendo la próxima semana. Muchas gracias a todos por ver, por escuchar.